presente trabajo se realiza como trabajo final de máster debido a que con los estudios del plan general la zonificación del suelo rural se dio desierta lo que es el estudio. Entonces, bueno, pues se valoró la posibilidad de realizar el mismo trabajo y así se afrontó el mismo. El trabajo consiste en una introducción y los objetivos del estudio, unos antecedentes, las características principales, el planeamiento de 1987 del Plan General vigente y luego ya el concepto de zonificación, el inicio de la legislación y la actual legislación vigente. La propuesta de zonificación que se hace en base a un análisis territorial en función del uso global y las características físicas de cada ámbito. Y luego dentro de cada uso se proponen los permitidos, los prohibidos y los posibles aprovechamientos en función de cada ámbito. Se establece un régimen general para cada zona y un régimen particular en función de la división que se hace de cada ámbito, con unas conclusiones finales. El término municipal de Alicante, pues todos es más que conocido, el segundo municipio más poblado de la Comunidad Valenciana, capital de provincia, se caracteriza por tener 4 enclaves: el Alicante en sí, la zona del Montnegre, el Cabezo de Or y la isla de Tabarca. La superficie es un municipio bastante extenso, de 202,75 kilómetros cuadrados, perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Júcar, características físicas de barrancos, playas y acantilados. La orografía y las zonas montañosas del municipio son abundantes: la Serra Grosa, la Serra de Foncalén, Serra Larga, Serra Mediana y luego la zona del Montnegre y el Cabezo de Or sí que son bastante montañosas. En relación a los usos, el municipio de Alicante originariamente era el suelo rural se destinaba a la agricultura extensiva de secano. Posteriormente, a mediados del siglo XX, empiezan a aparecer, se convierte en agricultura de regadío y actualmente es una zona bastante antropizada por la degradación que se han llevado de actividades, viviendas, de acuerdo a la capa del siloso de la Comunidad Valenciana, que es la que vemos aquí. A ver, el planeamiento de 1987 del Plan General vigente se realiza al amparo de la legislación estatal del 78 y clasifica el suelo en 3 ámbitos: el suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable, dependiendo de las características, si está urbanizado, si es apto para nuevos desarrollos o áreas excluidas del proceso urbanizador. En relación al suelo no urbanizable, se regula en el capítulo 7 del título 2 de las normas urbanísticas, que comprende los artículos 44 a 49, y subdividiendo este suelo rural en suelo rústico común y suelo de tolerancia a actividades diversas. Suelo no urbanizable común, que se subdivide en suelo rústico y suelo de tolerancia a actividades diversas, y el suelo no urbanizable de especial protección, que se subdivide en hitos, parajes, ramblas y protección de infraestructuras. Esta es la clasificación y la calificación que le da al suelo no urbanizable el Plan General, pero sí que es cierto que desde el 87 hasta el día de hoy han habido multitud de modificaciones para adaptarse a la evolución territorial y la urbanística crecida durante los últimos años, y luego una aparición considerable de viviendas en suelo rural que han producido que se pierda el carácter agrícola del mismo y estas urbanizaciones que carecen de las infraestructuras necesarias y servicios mínimos. La superficie actual del suelo no urbanizable respecto a la prevista inicialmente en el 87 se ha reducido por las nuevas reclasificaciones que se han producido. El concepto de zonificación aparece inicialmente en la RAU del año 94, la primera ley urbanística de la Comunidad Valenciana. La zonificación es una herramienta para la formación y transformación de la ciudad de manera sencilla y eficaz. Es un instrumento fundamental en la planificación urbanística y la clasificación del suelo. En la legislación vigente, el texto refundido de la LOTUB, el Decreto Legislativo 1/2021, uno de los criterios que establece el Plan General Estructural es delimitar las diferentes zonas de la ordenación estructural, subdividiéndose en 3 tipos de zonas: las zonas rurales,
suelos que están en situación básica de rural, las zonas urbanizadas, los suelos que ya cuentan con servicios urbanísticos y las zonas de nuevo desarrollo, aptas para un futuro desarrollo urbano. Las consideraciones para delimitar estas zonas van en función a la infraestructura verde, las unidades de paisaje, características territoriales de cada zona y la distribución predominante de los usos de las mismas. El texto refundido de la LOTUP subdivide el suelo rural en suelo rural común y suelo rural de protección especial, estableciendo también subdivisiones dentro del común agropecuario, explotación de recursos naturales, y dentro de protección especial, agrícola, natural y protegida por afecciones. La propuesta de zonificación que se realiza se basa en estos puntos principales, que es un análisis del suelo rural con las peculiaridades del suelo para identificar sus características, tanto sean agrícolas, ambientales, naturales, culturales, con el objetivo de fortalecer estos usos y evitar que el suelo rural se considere desechable. Tener en consideración los instrumentos sectoriales supramunicipales ya establecidos, como pueden ser el PATIBEL, el PAFOR, el PATRICOVA. Todo ello en compatibilidad con el planeamiento vigente. No podemos hacer un planeamiento, una zonificación del suelo rural diferente a la que ya existe, sino tenemos que adaptarla a la legislación estatal, o sea, a la legislación vigente y a las consideraciones que hoy en día se hacen. Hay que respetar el catálogo de protecciones, es un instrumento que se tienen en cuenta sobre todo en la sección de paisaje y en la sección natural, unos diversos elementos que, bueno, aunque no está aprobado definitivamente, como bien todos sabemos, pero hay que tener en consideración y recogerlo en las zonas rurales a proteger. Potenciar las zonas agrícolas, claro, la mayor parte, Alicante no tiene suelo de producción agrícola, es muy escaso, pero hay que intentar preservar el que queda y promover la continuidad de estos espacios. Y luego clasificar las zonas rurales en comunes protegidas, subdivisión en subzonas, con las características particulares de la legislación actual. Vale, esto ya es la zonificación que se va haciendo en el municipio. El primer apartado de la zona rural común, en la agropecuaria, se subdivide, que son las zonas que predominan los usos agropecuarios, donde hay una heterogeneidad de usos en el territorio. Se subdivide en dos zonas, una general y una compatible con instalaciones fotovoltaicas. En los últimos años pues, tenemos muchísimos problemas con instalaciones fotovoltaicas que se pretenden implantar en el territorio. Entonces, dentro del suelo rural común se delimitan aquellas zonas que son aptas para este tipo de instalaciones. ¿Qué criterios son para este tipo? Bueno, tienen que ser el suelo rural común y luego aparte se hacen unos criterios excluyentes que son las áreas catalogadas del catálogo de bienes y espacios protegidos, las zonas con significativo impacto visual, unidades de paisaje de alto valor paisajístico, áreas con elevada capacidad arqueológica y criterios territoriales y paisajísticos establecidos por la legislación sectorial aplicable. Dentro de las zonas rurales comunes también está la zona de explotación de recursos naturales. Son un tipo de actividades que no se pueden implantar en ninguna otra zona de suelo y hay que tener un suelo apto que permita este tipo de instalaciones, como de uso extractivo, cantera y otras grandes actividades industriales. Las zonas rurales protegidas, la primera subcategoría, que es la natural, pues son grandes áreas territoriales con valores naturales especiales que requieren un régimen de conservación específico y medidas de protección para su valorización. ¿Qué áreas son en las que se comprenden estas zonas? Pues todos los elementos territoriales sujetos a algún tipo de protección, ya bien sea por legislación estatal o europea, espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, lugares de importancia comunitaria, zonas de especial protección para las aves, zonas húmedas y luego ya las que el catálogo de protecciones a nivel municipal establece. La zona rural protegida agrícola con la predominancia de paisajes de cultivo y que sirve de soporte para actividades agrícolas. Y por último, en las zonas rurales protegidas, la última división es la de afecciones. Dentro de afecciones, pues, diferentes suelos que están protegidos por afecciones a infraestructuras. La primera de ellas es la de los cauces.
cauces y barrancos, englobando a todo el dominio público hidráulico, los cursos de agua, tanto ríos como barrancos, junto con sus márgenes y riberas. Esta imagen que veis aquí con la zonificación, actualmente lo que incluye es lo que decía el Plan General del 87, los suelos de Rambla, lo que dicen los suelos nacionales de la cartografía de zonas inundables y lo que dice el Patricoba, se agrupa todo aquí. Pero bien es cierto de que el nivel de detalle es un nivel supramunicipal, no, tanto la cartografía nacional como el Patricoba no ha entrado en detalle, y lo que el Plan General del 87 estableció, a día de hoy ya no se puede tener en consideración tan estricta, porque han habido una serie de infraestructuras y movimientos en el terreno que son márgenes, y esas escorrentías ya no se producen de misma manera. Entonces conviene realizar un estudio de inundabilidad, que es lo que también se ha dicho esta mañana, a escala municipal, para actualizar las necesidades y zonificación reales de estos suelos. Dentro de las afecciones también tenemos las de costas, Alicante es un municipio costero, las de carreteras, las de ferrocarril, las de los patrimonio cultural, las vías pecuarias y las infraestructuras que necesita el municipio, principales en suelo urbanizado. Vale, una vez que ya tenemos grafiadas lo que son todas las zonas, pues se puede llegar a una primera conclusión, que es analizar el suelo rural conforme estaba previsto en el 87 con esta propuesta. El suelo rural prácticamente se incrementa, pero el común disminuye. ¿Por qué? Bueno, pues porque han venido numerosas legislaciones que han establecido un nivel de protección de suelo mucho mayor al que inicialmente en el 87 se tenía, y las nuevas reclasificaciones de suelo que han disminuido lo que es el suelo rural común de Alicante. Una vez que tenemos ya todos los ámbitos establecidos, hay que ver qué se puede meter dentro de cada ámbito. Entonces, considerar los usos, tanto los que se permiten como los que se prohíben de manera expresa, y los posibles aprovechamientos en los mismos, establecer una serie de condiciones generales, todas las construcciones que tengan que estar en el suelo rural, cumplir la legislación de la LOTUB, tienen una parcela mínima, unidad de cultivo, parcela existente, una serie de parámetros urbanísticos que tampoco vamos a entrar ahora en detalle por la multitud de casos que hay. Unas condiciones de localización, las construcciones no pueden estar en cursos de agua, deben estar lejos de elementos paisajísticos destacados, conservar el paisaje agrícola, relacionarse con el entorno rural, utilizar métodos tradicionales, colores, materiales, una serie de cuestiones generales que se deben cumplir en el suelo urbano, en el suelo rural. Dentro de los usos permitidos hay que distinguir entre lo que son los usos ordinarios y los usos extraordinarios, y establecer unas características especiales para cada uno. ¿Vale? Los usos ordinarios son el agrícola extensivo, ganadero, forestal y otras construcciones auxiliares. Y dentro de los excepcionales, pues bien sean para actividad agropecuaria, que ya sean a nivel intensivo, vivienda aislada y familiar, protección de canteras, generación de energía renovable, actividades industriales y productivas, actividades terciarias o de servicios. Estos son los usos que recoge la LOTUB, pero hay que adaptarlos a cada zona y concretar qué es lo que se puede, con qué características y criterios se deben establecer. A modo de resumen, bueno, ya teniendo lo que es cada zona, se establece los usos y, bueno, aquí esto es a nivel de esquema, pero ya lo que es en el seno del trabajo y en el fondo sí que se especifica cada apartado en concreto, pues las características y especificidades que tiene. Como veíamos que había en la zona rural común agropecuaria, había dos zonas, una que era solo apta para las instalaciones fotovoltaicas, bueno, pues aquí lo que es la energía renovable sí que se permite y en este de aquí no se permite. A ver, esto tampoco hay que tomárselo tan a pecho, porque tienes bien bueno el trabajo didáctico, que no es porque aquí ponga así significa que vaya a ser exactamente así. En la zona rural común de extracción, bueno, pues aquí la característica que tiene sobre todo es que se permiten este tipo de actividades que ningún otro tipo se va a poder permitir. Entonces, es verdad que las últimas legislaciones, por ejemplo, la de las plagas solares o la de minas, te dicen expresamente de que el plan tiene que prohibir de manera expresa que ese uso no se puede hacer en ese ámbito. Entonces, claro, con esta tabla en concreto, pues ya se determina exactamente si el uso es compatible o no es compatible.
y así pues con el resto de parámetros. Esta es la zona rural protegida natural. Claro, aquí únicamente pues, se permiten los usos agrícolas, los agropecuarios y alguno excepcional, pero ya a nivel de servicios. En las zonas protegidas por afecciones, ahí vamos limitados por la legislación y simplemente lo que la normativa sectorial pues, requiera. Vamos, ni en cauce, ni en carretera, ni en ferrocarril, y en patrimonio cultural hay que establecer lo que las fichas de protección digan. Por el resto, lo que la ley, remitir a la ley. Las conclusiones del trabajo, bueno, se analiza el suelo rústico de Alicante y se realiza una zonificación sobre la normativa urbanística actual. Las zonificaciones establecidas son áreas de ordenación basadas en valores y características morfológicas con entornos de calidad ambiental. La evolución del suelo comparado con el Plan General del 87, el suelo rural ha disminuido, pero ha aumentado el suelo protegido. El suelo rural común antes era 58% del suelo rural, ahora es un 38%, y el protegido antes era un 42% y ahora es un 62%, por lo que el aumento es considerable. Una regulación de uso mucho más amplia y detallada del suelo rústico, con una propuesta de zonas de usos específicos. Las áreas de minimización de impacto, que no hemos hablado mucho de ellas, pero que es una cuestión candente en el municipio, donde se deben delimitar las zonas existentes de núcleos de vivienda consolidadas y establecer unas medidas para reducir su impacto. La perspectiva ambiental, que regula el uso de los espacios protegidos para mantener sus valores y evitar la transformación. Y luego crear zonas o acotar zonas de actividad y crecimiento, que se identifiquen estas zonas sin valor especial y zonas aptas para el crecimiento. El estudio de inundabilidad, que es necesario realizar un estudio pormenorizado de la inundabilidad del municipio, respetando las zonas protegidas, y el Plan General Estructural, que es el que realizará en concreto la zonificación definitiva con las expectativas de crecimiento para los próximos 20 años. Y ya como fin, pues este es el plano de la propuesta final. Pues muchas gracias, Fran. Como todos sabéis, el Plan General Estructural tiene que hacer una propuesta de ordenación del suelo no urbanizable y zonificarlo según lo que nos ha explicado Fran, conforme a los criterios de zonificación que establece la legislación urbanística. El Plan General Estructural sí va a marcar esa zonificación y su normativa reguladora. Todo el suelo no urbanizable es una cuestión de ordenación estructural. Como ha dicho Fran, los suelos se establecerán una serie de suelos que van a estar sujetos a niveles de protección, que van a tener un carácter superior a los suelos que actualmente tenemos protegidos. No tienen por qué todos ellos formar parte de la infraestructura verde, aunque sí en su mayoría, ¿vale? Y nosotros aquí en el Plan General tenemos una idiosincrasia, que eso no se produce en muchos planeamientos de la Comunidad Valenciana, y es el tema de la parcela mínima de 20.000 metros. Eso se va a mantener, no queremos bajar la parcela mínima, ¿vale? Creemos que es bueno para el territorio porque con esta parcelación superior a la que establece la normativa actual urbanística lo podemos proteger mejor, ¿vale? Entonces esa parcela mínima de 20.000 metros que nace del Plan General vigente se va a conservar, no se va a bajar. Y bueno, la propuesta de zonificación que ha planteado Fran se va a recoger como propuesta en el nuevo Plan General Estructural, y también se va a establecer un inicio de esa normativa reguladora. Tenemos que tener en cuenta que el documento que actual vamos a lanzar es el borrador. Vamos a lanzar una propuesta a nivel de cuadro de normativa urbanística para